Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de drama, miradas que lo dicen todo y, por supuesto, bandas sonoras que te llegan al alma. Si eres como yo y te encantan las novelas turcas, o si estás buscando algo nuevo para engancharte, prepárate, porque este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a explorar las 10 mejores novelas turcas musicales que te robarán el corazón. Si has oído bien, novelas donde la música no es solo un acompañamiento, sino una parte esencial de la historia, un personaje más que respira y siente con los protagonistas. Antes de empezar, y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. ¡Vamos a por ello! Empezamos este recorrido musical con una joya que, aunque no es exclusivamente musical, tiene momentos icónicos donde la música eleva la narrativa a otro nivel, *Kara Para Ask*. Esta serie, protagonizada por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, teje una historia de amor, intriga y secretos familiares. Si bien no es un musical en sí, la banda sonora, especialmente las piezas instrumentales que acompañan los momentos más intensos entre Ömer y Elif, son absolutamente inolvidables. La música captura a la perfección la tensión, el deseo y la vulnerabilidad de su relación, haciendo que cada escena sea aún más impactante. Piensa en esas miradas cargadas de significado, realzadas por melodías que te erizan la piel. Un clásico que no te puedes perder. *Kara Para Ask*. Más allá de su trama principal que involucra el asesinato del padre de Elif y la prometida de Ömer, es un estudio profundo sobre la moralidad y la búsqueda de la verdad. La música, en este contexto, actúa como un narrador silencioso, enfatizando las decisiones cruciales de los personajes. Las composiciones instrumentales, con sus violines melancólicos y sus pianos resonantes, subrayan la carga emocional que soportan Ömer y Elif mientras desentrañan la red de corrupción y traición que los rodea. No se trata solo de un acompañamiento, la música es un reflejo del conflicto interno, de la lucha entre el bien y el mal, y del poder redentor del amor. Imagina una escena donde Ömer, consumido por la culpa, observa a Elif con una mirada de desesperación. La música en ese instante no solo ambienta la escena, sino que amplifica su dolor, haciéndolo palpable para el espectador. Es una simbiosis perfecta entre imagen, actuación y sonido. Además, la elección de instrumentos y la orquestación refuerzan la identidad turca de la serie, incorporando elementos de la música tradicional en un contexto moderno, lo que la hace aún más rica y atractiva. Ahora subimos un poco el ritmo y nos vamos a *Medcezir*. Esta adaptación turca de la famosa serie *O*, no solo nos trae drama adolescente y romances complicados, sino también una banda sonora pop-rock turca increíble. La música refleja la energía juvenil de la serie, las fiestas en la playa, los amores de verano y las dificultades de crecer. Si buscas una serie con una banda sonora pegadiza y actual, *Medcezir* es tu opción. Te aseguro que terminarás cantando las canciones en turco sin siquiera darte cuenta. *Medcezir* se diferencia de otras series turcas por su enfoque en la juventud y su adaptación de una historia occidental a un contexto turco. La música en este caso sirve como puente entre ambas culturas. Si bien la trama sigue las líneas generales de *O, la banda sonora aporta una identidad propia y distintiva. Las canciones pop-rock turcas que inundan la serie no solo reflejan las tendencias musicales del momento en Turquía, sino que también amplifican las emociones de los personajes adolescentes. Las letras a menudo hablan de amor no correspondido, de rebeldía contra las normas sociales y de la búsqueda de la identidad, temas que resuenan fuertemente con el público joven. Imagínate una fiesta en la playa con Yaman y Mira bailando al ritmo de una canción pop turca. La música no solo crea un ambiente festivo, sino que también subraya la atracción que sienten el uno por el otro, la tensión y la emoción del momento. Además, la serie a menudo utiliza la música como contraste, juxtaponiendo escenas dramáticas con canciones alegres, creando un efecto irónico que intensifica el impacto emocional. *Medcezir* no solo es una serie sobre adolescentes, es una exploración de la juventud turca contemporánea, y su banda sonora es un reflejo vibrante de esa realidad. Continuamos con *En Kalkap una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Si bien la música no es el foco principal, las canciones que acompañan a Eda y Serkan son perfectas para crear ese ambiente ligero, divertido y romántico que caracteriza a la serie.
La banda sonora es una mezcla de pop turco moderno y baladas románticas que te harán suspirar con cada escena. Además, la serie tiene escenas donde los protagonistas cantan, así que prepárate para descubrir talentos ocultos. ***Sencalcap** basa su encanto en la química innegable entre sus protagonistas y en la construcción de un mundo de fantasía donde el amor supera todos los obstáculos. La música en este contexto actúa como un catalizador de emociones, intensificando los momentos románticos y aliviando la tensión en las situaciones cómicas. Las canciones pop turcas modernas que suenan de fondo durante los encuentros casuales entre Eda y Serkan no solo marcan el ritmo de la serie, sino que también reflejan la atracción creciente entre ellos. Las baladas románticas, por su parte, subrayan la vulnerabilidad de los personajes y la profundidad de sus sentimientos. La música crea una atmósfera de ensueño, transportando al espectador a un mundo donde el amor es posible a pesar de las diferencias y los desafíos. Y cuando Eda y Serkan cantan, no solo demuestran sus talentos ocultos, sino que también revelan un lado más íntimo y personal, fortaleciendo aún más su conexión. ***Sencalcap** es una serie para soñar, para creer en el amor verdadero, y su banda sonora es la banda sonora de ese sueño. En el cuarto lugar, tenemos ***Istanbul Helin***, una serie que te sumerge en la cultura turca a través de una historia de amor entre una joven cantante y un rico empresario. La música en este caso es fundamental para entender la personalidad de Süreyya, la protagonista. Su voz y sus canciones reflejan su alma libre, su pasión y su lucha por encajar en una familia tradicional. La banda sonora está llena de canciones tradicionales turcas y melodías modernas que crean una atmósfera mágica y emotiva. ***Istanbul Helin** destaca por su ambientación en la majestuosa Estambul y por su exploración de las tensiones entre la tradición y la modernidad. La música en este contexto se convierte en un símbolo de la identidad de Süreyya y en un medio para expresar su rebeldía contra las normas sociales. Las canciones tradicionales turcas que interpreta Süreyya no solo reflejan su herencia cultural, sino que también evocan un sentimiento de nostalgia y de pertenencia a un pasado que choca con el presente. Las melodías modernas, por su parte, representan su individualidad y su deseo de romper con las convenciones. La música es su voz, su forma de comunicarse con el mundo y de expresar sus emociones más profundas. Imagínate a Süreyya cantando una canción tradicional frente a la familia Boran. La música no solo crea un ambiente emotivo, sino que también revela la distancia que existe entre ella y su nueva familia, la dificultad que tiene para encajar en un mundo que no entiende. ***Istanbul Helin** es una serie sobre la búsqueda de la identidad, sobre el choque de culturas y sobre el poder transformador del amor, y su banda sonora es la banda sonora de esa búsqueda. Avanzamos en nuestro listado con ***Gulum Sellete***, una comedia romántica que te sacará una sonrisa en cada episodio. La música es alegre, optimista y contagiosa, reflejando el espíritu de la serie. Si buscas algo ligero y divertido para ver, ***Gulum Sellete** es la opción perfecta. Además, la banda sonora te pondrá de buen humor al instante. ***Gulum Sellete** se caracteriza por su humor ligero, sus personajes entrañables y su visión optimista de la vida. La música en este contexto actúa como un potenciador de la alegría, creando una atmósfera de diversión y positividad que contagia al espectador. Las canciones alegres y optimistas que suenan a lo largo de la serie no solo marcan el ritmo de la comedia, sino que también reflejan el espíritu de los protagonistas, su capacidad para superar las dificultades con una sonrisa. La banda sonora es una invitación a la felicidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay motivos para sonreír. Imagínate a los personajes principales bailando juntos al ritmo de una canción pegadiza. La música no solo crea un ambiente festivo, sino que también fortalece los lazos entre ellos, creando una sensación de comunidad y de alegría compartida. ***Gulum Sellete** es una serie para disfrutar, para reír y para recordar que la vida es bella, y su banda sonora es la banda sonora de esa alegría. En el puesto número 6, tenemos ***Asklaftan Anlamaz***. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, tiene una banda sonora moderna y divertida que encaja a la perfección con la energía de la serie. La música refleja el romance, el humor y las situaciones cómicas que viven los protagonistas. Es una serie ideal para ver cuando necesitas un chute de alegría y optimismo. ***Asklaftan Anlamaz** se basa en la química explosiva entre sus protagonistas y en las situaciones cómicas y enredadas que surgen de su relación.
La música, en este contexto, actúa como un espejo de las emociones, reflejando el romance, el humor y la tensión que caracterizan la serie. Las canciones modernas y divertidas que acompañan a Hayat y Murad no solo marcan el ritmo de la comedia, sino que también reflejan su personalidad y su forma de enfrentarse a la vida. La banda sonora es un reflejo de la juventud y la energía, una invitación a disfrutar del amor y de la diversión. Imagínate una escena donde Hayat y Murad discuten acaloradamente al ritmo de una canción moderna. La música no solo crea un ambiente de tensión, sino que también subraya la atracción que sienten el uno por el otro, la chispa que siempre está presente entre ellos. *Asklaftan an Lamaz* es una serie para reír, para soñar y para creer en el amor verdadero, y su banda sonora es la banda sonora de esa creencia. Continuamos con *Erkencicus*, otra comedia romántica que conquistó al público internacional. La banda sonora de *Erkencicus* es vibrante, alegre y llena de energía positiva. Las canciones reflejan la libertad, la aventura y el amor que sienten Sanem y Can, los protagonistas. Si buscas una serie que te transporte a un mundo de ensueño, *Erkencicus* es tu elección. *Erkencicus* transporta al espectador a un mundo de sueños y aventuras, donde la libertad y el amor son los valores más importantes. La música, en este contexto, actúa como un vehículo para expresar la alegría, la pasión y el espíritu aventurero que caracterizan la serie. Las canciones vibrantes y llenas de energía positiva que acompañan a Sanem y Can no solo marcan el ritmo de la historia, sino que también reflejan su personalidad y su forma de vivir la vida. La banda sonora es una invitación a la libertad, a explorar el mundo y a seguir tus sueños. Imagínate una escena donde Sanem y Can corren juntos por la playa al ritmo de una canción alegre. La música no solo crea un ambiente de felicidad, sino que también subraya la conexión que existe entre ellos, la sensación de que juntos pueden lograr cualquier cosa. *Erkencicus* es una serie para soñar, para inspirarse y para creer en el poder del amor, y su banda sonora es la banda sonora de ese sueño. Llegamos al octavo puesto con *Kiralkas*, una comedia romántica con una trama original y una banda sonora pegadiza. La música de *Kiralkas* es moderna, divertida y romántica, reflejando las emociones y los enredos que viven los protagonistas. Es una serie ideal para ver si te gustan las comedias románticas con un toque diferente. *Kiralkas* destaca por su trama original y por la química entre sus protagonistas. La música, en este contexto, actúa como un reflejo de las emociones, el humor y los enredos que caracterizan la serie. Las canciones modernas, divertidas y románticas que acompañan a Defne y Homer no solo marcan el ritmo de la comedia, sino que también reflejan su personalidad y su forma de enfrentarse a las situaciones. La banda sonora es una invitación a la diversión y a la emoción, una promesa de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Imagínate una escena donde Defne y Homer bailan juntos al ritmo de una canción romántica. La música no solo crea un ambiente íntimo, sino que también subraya la atracción que sienten el uno por el otro, la conexión que se está formando entre ellos. *Kiralkas* es una serie para reír, para emocionarse y para creer en el destino, y su banda sonora es la banda sonora de ese destino. En el penúltimo puesto, tenemos *Zilek Kokusu*, una comedia romántica juvenil con una banda sonora fresca y actual. La música de *Zilek Kokusu* refleja la energía, la inocencia y el amor adolescente. Si buscas una serie ligera y divertida para ver, *Zilek Kokusu* es una excelente opción. *Zilek Kokusu* captura la esencia de la juventud y la inocencia del primer amor. La música, en este contexto, actúa como una expresión de la energía, la alegría y la ilusión que caracterizan esta etapa de la vida. Las canciones frescas y actuales que acompañan a Asli Burak no solo marcan el ritmo de la serie, sino que también reflejan su personalidad y su forma de vivir el amor. La banda sonora es una invitación a recordar la magia del primer amor, la emoción de los primeros besos y la alegría de los primeros sueños. Imagínate una escena donde Asli Burak se besan por primera vez al ritmo de una canción romántica. La música no solo crea un ambiente mágico, sino que también subraya la intensidad de sus sentimientos, la conexión que se está formando entre ellos. *Zilek Kokusu* es una serie para recordar, para soñar y para volver a vivir la magia del primer amor, y su banda sonora es la banda sonora de esa magia.
Y llegamos al final de nuestra lista con Asterisco Anferia Koydum Asterisco. Esta serie, aunque con un final controvertido, tiene una banda sonora emotiva y melancólica que refleja el drama y el sufrimiento de los protagonistas. La música de Asterisco Anferia Koydum Asterisco te llegará al corazón y te hará sentir cada emoción de la historia. Es una serie que te dejará pensando durante días. Asterisco Anferia Koydum Asterisco es una historia de amor, ambición y secretos que explora las diferencias de clase y las dificultades de la vida. La música, en este contexto, actúa como un reflejo del dolor, la tristeza y la desesperación que experimentan los personajes. Las canciones emotivas y melancólicas que acompañan a Feria y Emir no solo marcan el ritmo de la tragedia, sino que también reflejan su personalidad y su forma de enfrentarse a la adversidad. La banda sonora es una invitación a sentir la profundidad del drama, a comprender el sufrimiento de los protagonistas y a reflexionar sobre las decisiones que toman. Imagínate una escena donde Feria llora desconsoladamente al ritmo de una canción triste. La música no solo crea un ambiente de dolor, sino que también subraya la intensidad de sus sentimientos, la desesperación que la consume. Asterisco Anferia Koydum Asterisco es una serie para sentir, para reflexionar y para recordar que la vida puede ser cruel, y su banda sonora es la banda sonora de esa crueldad. Y eso es todo por hoy. Hemos recorrido 10 novelas turcas donde la música juega un papel fundamental, ya sea creando atmósferas, reflejando emociones o simplemente dándonos un buen chute de energía. Espero que esta lista te haya inspirado a descubrir nuevas series y a disfrutar de la increíble música turca. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos que también aman las novelas turcas. ¿Cuál de estas series es tu favorita? ¿Conoces alguna otra novela turca con una banda sonora increíble que no haya mencionado? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y contenido emocionante. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca dejes de soñar con las novelas turcas.